Bien, buenos días. Decían los viejos catecismos antiguos, decían que la astucia del demonio era hacer pensar que no existía. Yo digo que la astucia del Estado es hacer pensar que existe, porque el Estado no existe. Pero ¿cómo se visualiza el Estado? El Estado no existe como ente real, son personas organizadas que le quitan recursos al resto. El Estado no tiene existencia real, es una existencia meramente imaginaria, está en nuestras cabezas y creemos en ella. ¿Cómo se visualiza el Estado? En las relaciones internacionales. Aparte de una visión interna expresada pues, en símbolos, uniformes, banderas y cosas por el estilo, la visualización real de un país o de un Estado, o como se nos quiere presentar y representar, es en las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales son por dos motivos. Uno, porque es como se visualiza, y dos, es como se legitima. Es decir, los Estados normalmente existen como entes soberanos o autónomos en la medida en que sus compañeros Estados los reconocen. De hecho, ustedes pueden tener una región en muchos países que está, de hecho, secesionada del país o no está controlada, bien sea por guerrillas, bien sea por maras, bien sea por narcotraficantes. Hay zonas del Estado, de un territorio, que no son controladas, de hecho, por el gobierno, pero en ningún sitio son reconocidas como Estados porque los compañeros Estados no reconocen esos Estados como entes autónomos. Entonces, ¿dónde se visualiza? Y se visualiza pues, sobre todo en las modernas guerras, que son los Juegos Olímpicos o las competiciones deportivas, porque se ven allí, claro, es donde se ven. Los atletas debían competir de uno en uno, competir por personas, son actores o equipos o clubes privados que compiten al fútbol, al baloncesto, al balonmano, lo que sea, y atletas que uno corre más que el otro y punto. Pero no, se corren con banderas, se suman medalleros, se suman un montón de cosas, y al final Estados Unidos ganó las Olimpiadas porque tuvo más medallas que la antigua Rusia o la antigua Unión Soviética. Entonces, ¿dónde se visualiza? Y se visualiza después en toda la panoplia pues, de organizaciones internacionales en las que están representadas solo Estados, la ONU, todas las organizaciones de bancos mundiales, FMI, que con sus respectivas sillas nacionales, todo tipo de acuerdos internacionales, tenemos un montón de cosas, desde la Unión Postal hasta todo tipo de instituciones económicas, culturales, deportivas, de todo ámbito. Están representados los Estados. Entonces, es donde se visualiza, y se visualiza con su banderita aquí, y este señor representa a España. Entonces, es una forma de visualizar el Estado. Por eso son tan importantes las relaciones internacionales. Además, el dogma, la literatura teórica de relaciones internacionales está aún muy sesgada hacia el llamado dogma realista. Los realistas son una serie de autores que piensan que los Estados existen, que tienen intereses, y que tienen intereses propios, claros y definidos, y en muchos casos permanentes. De ahí se derivan toda una serie de doctrinas. Los realistas clásicos son Carr, por ejemplo, son Morgenthau, un libro muy bonito que se llama Política entre Naciones, por ejemplo, Kenneth Waltz, la teoría de la política internacional, o Kissinger, por ejemplo, o un señor que se llama John Mearsheimer, por ejemplo, en la Tragedy of Power Politics. Son algunos autores realistas. ¿Qué dicen estos autores? Que los Estados existen, que tienen un interés como tal Estado. Entonces dice, hablamos siempre de los intereses de Alemania están en tal, el interés de Grecia estratégico tal está en tal cosa, el interés de Alemania o el interés de Rusia, el interés de Estados Unidos. Se piensa como el Estado como una persona dotada de intereses permanentes. Entonces empezamos a hablar, por ejemplo, de cosas como la geopolítica o la geografía política, que si no sé qué, que si hay que controlar la frontera natural, que si hay un espacio aquello que es estratégico en el Oriente Medio, que si Estados Unidos lo pierde, pues se estabiliza la zona, etc. Y estas cosas operan y al final son reales porque la gente cree que son reales. Es decir, las fronteras naturales y todos estos conceptos son conceptos también meramente imaginarios, derivados de un proceso de construcción de imaginarios a través de mapas, a través de museos, a través del discurso histórico, que nos hacen creer que España es una y que tiene un interés. Por ejemplo, nuestro enemigo son los moros marroquíes. Entonces, tenemos ese tal, y España, los moros y los alemanes y los franceses que siempre nos fastidiaron, los ingleses que nos quieren ocupar aquello y tal. No, como si hubiera un interés común y compartido de ese Estado. Esa es la doctrina realista, y que hay un interés del Estado que está por encima de las personas. Por eso habla de razón de Estado. Entonces dices, vemos muy bien, mira, la CIA mató a aquel espía.
o que mató a aquella persona, claro, porque estaba en riesgo los intereses de Estados Unidos. No sé si me explico. O el Mossad, que bien hizo matar a aquella cosa. No sé si me explico. Porque pensamos que están los intereses del Estado, porque lo principal y permanente es la permanencia del Estado de Israel, la permanencia de la nación americana o del Estado americano. Entonces, se pone esa idea de razón de Estado, que también se ve en el orden internacional, como factor principal frente a los individuos que lo componen. Está antes ese colectivo imaginario que las personas que realmente lo componen. Después veremos que eso no es real. Lo que existen realmente son personas concretas, por Rajoy, Zapatero, Obama, Hollande, Merkel, que extraen él y sus amiguitos recursos al resto y lo gastan como ellos entienden pertinente. Eso es lo que existe realmente. Y cuando hablamos del interés de España, hablamos del interés de Rajoy, Merkel, Zapatero o del rey de Marruecos, en que no vengan otros bandidos a quitarle sus tierras y sus súbditos. Eso es lo que se llama interés. Y eso se define como el interés de la patria, el interés del Estado, esa cosa por el estilo. Entonces, primero hay que tener claro esto, que las relaciones internacionales es donde se proyecta el estatismo. Y porque las relaciones internacionales, o lo que sí que tienen es una cosa buena, que son anárquicas. Porque es el principal ejemplo que se usa para decir, no, es que la anarquía no puede funcionar. ¿Cómo que no puede funcionar la anarquía? Funciona y funciona todos los días. Es más, y funciona de forma bastante más pacífica que los propios estados dentro de ellos. Si se fijan a día de hoy, creo que no hay ninguna, o como mucho habrá una, guerra entre estados. Entre estados. Las guerras son dentro de los estados por conquistar el poder dentro de los estados, bien sean guerrillas, maras, lo que sea, pero guerras entre estados a día de hoy no hay. ¿Cómo se puede entonces explicar que un orden absolutamente anárquico, como es el sistema internacional, en el cual no hay un estado que domine a todos los demás estados? Sí, podrán decir, hay hegemones. Hegemones es un estado que supuestamente es más poderoso que el resto. Sí, hay hegemones, puede haber 1, 2 o 3 hegemones. O puede haber un hegemón solo, pero ese hegemón, por ejemplo, que en nuestros tiempos sería Estados Unidos, no puede dominar a todos los estados a la vez, no domina a China y a Rusia al mismo tiempo. Domina su espacio, pero no domina todo el espacio, no es soberano en todos los aspectos. Entonces, igual, el mundo internacional aún sigue siendo anárquico. Y esa anarquía, a través del tiempo, llevó a una serie de instituciones, de procesos de paz, etcétera, que hace que los estados se respeten unos a otros y que existan todo tipo de estados, incluso estados pequeñitos, así, bonitos y así, como Liechtenstein o así, estaditos pequeños, o estados grandes como China, cosas por el estilo. Es decir, pero una cosa para los antianarquistas, el mundo internacional es anarquista, y no sé cómo los anarquistas pueden explicar que eso, los minarquistas, así, los liberales, esta gente así, no sé cómo puede explicar cómo ese sistema anárquico funciona. No me lo explicaron aún, cómo pueden explicar que eso funciona y funciona bastante mejor que el otro. Bien, dicho esto, el Estado como proyección o como visualización en las relaciones internacionales, me gustaría explicar algunos temas, sobre todo por un motivo. La escuela austriaca, con la que me gusta identificarme, casi siempre ha estudiado temas de relaciones internacionales. Es decir, parece que la escuela austriaca es una escuela meramente económica, y de hecho, efectivamente, hay muchas cosas de economía, pero si se fijan, casi todos los austriacos, los antiguos y los de hoy, han escrito algo siempre sobre relaciones internacionales. Por ejemplo, Mises, en liberalismo tiene un par de capítulos, y tiene un libro que se llama Nación, Estado y Economía, que toca este tipo de temas. Rothbard, obviamente, es claro. Rothbard tiene una política exterior muy clara y muy definida que después explicaré. Pero, por ejemplo, los austriacos modernos, Hoppe escribió de relaciones internacionales, Walter Block escribió de relaciones internacionales, por ejemplo, Salerno hasta incluso escribió sobre relaciones internacionales en algún trabajo sobre dinero y relaciones internacionales. Es decir, que no es una cosa que esté ajena, es un tema que le preocupa mucho. Es más, en el caso de autores como Rothbard, es un aspecto absolutamente central en su vida y en su obra. Es decir, porque Rothbard, ya lo explicaré después, todo su pensamiento, toda su acción política, por lo menos, está centrado en un punto, la visión sobre relaciones internacionales. Para él es lo central, ese aspecto. Después entraremos. Entonces quería comentar algunos aspectos, por ejemplo, de la visión austriaca, aunque no es una visión dominante, aunque sí que me parece la más coherente. Aquí sí que hay una división clara, por ejemplo, entre los liberales y los minarquistas y toda la ralea de los liberales. Es un punto de diferencia, porque los liberales tienen que ser buenos y a defender la democracia, a defender la política exterior, y los anarquistas no, y los minarquistas no,
Los libertarios no, y aquí es un punto de cesión, un punto de división muy grande entre ellos, y creo que es uno de los puntos que más los diferencia, a efectos prácticos, a efectos de toma de postura. Entonces, empecemos por Mises. Mises tiene un tratado muy claro, Nación, Estado y Economía, y liberalismo. Ahí es muy claro, es decir, por ejemplo, para él lo importante es la poca intervención del Estado. Lo que viene a decir, por ejemplo, es que si el Estado interviene poco, da igual estar en una nación que otra, y las relaciones internacionales casi no tienen peso. No sé si me explico. Si el Estado tiene una intervención muy pequeña o es casi ridículo, casi no hay relaciones internacionales porque no hay nada. Si una persona puede migrar a otro país sin fronteras, si una persona puede comprar y vender en otro país lo que quiera, puede desplazarse, invertir, hacer lo que quiera, las leyes, por ejemplo, educativas, las leyes de regulaciones son muy pequeñas, son casi nada, es indiferente vivir en un país que en otro. O sea, que era lo que pasaba, por ejemplo, en la Edad Media antiguamente. Es decir, ¿por qué la gente no se enfadaba cuando le cambiaban el rey o cuando su rey compraba un condado o se casaba y ese rey no pasaba a ser de otro rey? Porque le daba relativamente igual, porque el poder del Estado era muy pequeño y que te mandara un rey u otro no te afectaba en tu vida cotidiana. El Estado carecía de lo que hoy llamamos poder infraestructural, o sea, el poder Los Estados modernos no son despóticos, son infraestructurales, tienen la capacidad de permear muy profundamente en vuestras vidas, es decir, afectan mucho a nuestras vidas en todos los aspectos, no solo es pertenecer a un Estado, es que pertenecer a un Estado u otro Estado tiene consecuencias muy importantes, no es lo mismo vivir en un Estado que en otro, porque sí que te afectan el idioma, las leyes, la economía, en mil cosas distintas, y antes no. Entonces digo, ese es el punto principal de Mises, cuanto más pequeño es el Estado, las relaciones internacionales cobran menos peso, porque no hay nada que hacer, no hay nada que negociar con otras partes. Ahora sí, si el Estado es mercantilista, si el Estado controla la economía, claro, todo acto económico, de comprar un kilo de manzanas, se convierte en un acto de Estado. No sé si me explico. Y un acto que requiere de negociación entre Estados. Yo ahora, pues si voy a Canarias y compro un kilo de manzanas, un kilo de azúcar, pues yo compro un kilo de azúcar. Pero si hay leyes distintas, acuerdos distintos, aranceles y así, todo tiene que ser negociado. Entonces, esa es la tesis de Mises. La tesis de Mises también se extiende a otros aspectos. Uno, la cuestión de los imperios, es un antiimperialista. Y dos, la cuestión de la secesión. La secesión es un tema que Mises toca, obviamente, como buen libertario, que defiende la secesión, defiende el principio de secesión. Incluso hasta llegar a su tope natural, que es el individuo. Pero defiende el principio de secesión, y eso también lo han defendido después Rothbard en España, don Jesús Huerta de Soto defiende también la secesión. Cuidado, secesión no quiere decir nacionalismo, que es otra cuestión. Puedes independizarte de otro Estado por nacionalismo o por puro interés económico, simplemente porque quieres crear un paraíso fiscal en tu zona y punto, o que culturalmente te sientas de otra nación, o culturalmente te puedes sentir español, pero querer vivir en Gibraltar, por ejemplo, aunque seas español, o en otro tipo de territorio secesionado. Es decir, simplemente porque te interesa. Culturalmente tú eres lo que quieres, lees en español, te gusta leer el Lazarillo de Tormes, estas cosas así, pero te gustan los toros, estas cosas que le gustan a los españoles. ¿No? Pero tú puedes decidir secesionar. Entonces, el principio de secesión para Mises es un principio claro, además deriva del principio de libre asociación. ¿Por qué tengo que estar en un Estado simplemente que no me apetece estar, simplemente porque? ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es la lógica de que tengo que estar? ¿Mantener lo qué? Claro, por mantener un principio, un principio nacional, que es un principio imaginario también. Es decir, la nación es una cosa imaginaria. De hecho, cuando yo veo una foto de España, me la creo. Una foto de España. Pero como no hay fotos, se usan los sucedáneos que son los mapas. Por eso en la escuela siempre, sistemáticamente, y siempre insisto en machacar, que a los niños les machacan con mapas. Y repetir mapas, y pintar mapas de colores. Y la geografía es la asignatura en ese aspecto más manipuladora que existe, porque es la única asignatura que les da una visualización, un mapa, una fotografía de lo que es España, Portugal, Grecia, Andalucía o cualquier territorio que se quieran imaginar. Es decir, pero la idea de secesión es clara. Simplemente es transformar algo forzoso en una relación acordada. Simplemente es como cuando un hijo se marcha de casa o ustedes se separan de un novio o de una novia o se separan dos compañeros que viven en un piso. No pasa nada, se paga lo que se debe, se reparten las cuentas y ya está. ¿Dónde está el problema? Este principio es un principio muy sano. Es un principio, por ejemplo,
Que el primero en aplicarlo, si lo ven, está en una cosa tan rara como es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Creo que si alguien se molestara en leer la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que fue el primer documento independentista de la historia, pues se daría cuenta de que allí están justificadas perfectamente todas las razones para la secesión, pero no veo a nadie que defienda que Estados Unidos deba volver a la madre patria Inglaterra unida otra vez. Si me explico, fue un ejemplo claro de secesión, como también la fue la secesión de los Estados del Sur, esa reprimida violentamente por la fuerza. Pero secesión, bueno, no sé si Estonia y Letonia estarían mejor dentro de Rusia o así, no sé si sería buena idea que volvieran otra vez para allí, no sé si me explico. Pero es un principio claro, que se puede discutir, pero creo que lo tienen claro. Y digo que es un principio de política internacional porque la secesión, también repito, es transformar una relación que ahora es nacional en una relación internacional. Desde el momento que se secesiona un territorio, todas las relaciones que antes eran consideradas dentro de un Estado pasan a ser consideradas dentro de dos Estados. Y segundo, porque ese nuevo Estado secesionado también requiere de la aprobación de los demás estaditos existentes. Es decir, los demás amigos tienen que reconocerte. Si no te reconocen, o sea, no te admiten en la ONU o no tienen acuerdos diplomáticos contigo, ese Estado secesionado no funciona. Pues si quieren discutimos de la secesión, pues yo lo veo bastante, claro, lo veo como un principio liberal, claro, más Mises, que vivió en un imperio austrohúngaro, nos da un ejemplo. Bueno, porque el ejemplo austriaco también tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Austria es un país que a mí me interesa mucho hablar de él, porque Austria es un país que pasó por todo y no le pasó especialmente nada. Es decir, Austria pasó de ser un imperio en 1910 a ser un Estado pequeño en 1920. A unirse con otro Estado más grande en 1935, o 33, me parece, en el Anschluss fue en el 38. En el Anschluss, en 38, se unió con Alemania y después en el año 45 volvió a separarse otra vez. Eso me explico, pasó de ser imperio, solo, unión, desunión, etc. Y básicamente no le pasó nada. A efectos económicos, más o menos, lo que importa son las políticas que toma el Estado nuevo, no la forma que tenga, si es un imperio, si es otra cosa, no le afectó de gran manera los distintos cambios políticos que tuvo, porque a esos efectos la escala del Estado importa, que es otro aspecto que apunta Mises. Mises también es radicalmente antiimperialista, que aquí abrimos otro debate que para mí es muy interesante, que es la idea de si el imperio compensa o no compensa, es decir, la idea de la expansión territorial de los Estados, o la idea de si las relaciones exteriores belicosas compensan o no, es decir, si la guerra compensa o no, si la conquista de otro territorio compensa o no. Y digo, porque ahora recientemente se abrió un debate, un libro de un señor que se llama Lieberman, que se llama Do Conquist Paying, si la conquista compensa o no, y un señor que se llama Brooks empezaron a discutir en cuestión de relaciones internacionales sobre si compensa o no conquistar otros países, si compensa o no expandir nuestro Estado a otros Estados. Y unos dicen que sí, por ejemplo, Lieberman dice que, también en The Spoils of Conquest, los despojos de la conquista, dice que puede compensar, simplemente con que hagas tributar a las personas conquistadas, y por el ejemplo de la Unión Soviética cuando conquista Alemania del Este, que les trae muchos recursos por la fuerza, o muchos ejemplos de unión territorial que unos expolian a los otros. Él dice que el expolio puede compensar, yo digo que el expolio no compensa. Es la tesis de Mises, que creo que es la tesis liberal. ¿Por qué no compensa? Porque para tú expoliar a otro pueblo tienes que incurrir en una serie de costes enormes para poder extraer esos recursos. Es decir, sí, de acuerdo, la Unión Soviética pudo expoliarle recursos a la Alemania del Este durante unos cuantos años, a costa de tener que derrotar a Alemania antes, o sea, al coste de varios millones de personas, ¿no? ¿Por esto qué quiere decir? Que toda política internacional, toda política colonial, toda política de expansión internacional siempre es de unas personas a costa de otras. Se ve en el Imperio Español, se ven todos los imperios. Es decir, siempre son unas personas que pagan tributos y pagan con sus vidas para darle rentas normalmente a unas clases dominantes. Ahí es donde se ve más claro el imperio. Es decir, porque el imperio no es que España se benefició, no. Los gobernantes de España se beneficiaron del imperio, eso sí. Los gobernantes de Inglaterra se beneficiaron del imperio. Los gobernantes americanos se benefician del imperio. Pero el ciudadano americano no se beneficia del imperio porque tiene que pagar impuestos, muchas veces tiene que pagar con su vida o tiene que pagar sacrificios para tener una cosa que es algo así como una España grande o un Estados Unidos grande. Por eso que digo, vamos a ver, cuando hablamos de un Estados Unidos grande, una España fuerte, una España unida, ¿eso qué es? Es decir, a ver si me explico. China es un país grande, China es grande y poderosa y otras cosas así.
Pero digo yo, al chino común de a pie, ¿en qué le beneficia una China grande? Y, por ejemplo, ¿y en qué le perjudica a un ciudadano de Liechtenstein o un ciudadano de Luxemburgo estar en un país pequeño? Es decir, al chino lo cuelan antes en las colas o algo así, por estar en un estado antes, le dan el mejor sitio en los cines o en los hoteles, es decir, por estar en una cosa grande, al de Luxemburgo o al de Suiza le dan una patada por estar en un país pequeño. ¿En qué se concreta para un ciudadano estar en un país fuerte? Aparte, normalmente, meterte en más líos, meterte en más cosas. ¿Qué te beneficia a ti estar en una cosa fuerte? ¿Qué es una cosa fuerte? ¿Dónde vive peor? ¿Qué le falta al ciudadano de Liechtenstein? Un paisano de Liechtenstein o de Luxemburgo que está en su bar, en su taberna, tomando una cerveza, y el chino tomando su cerveza. ¿Qué le falta al de Luxemburgo por estar en un estado pequeño? ¿Qué le falta? No tiene cerveza en los bares, no tiene Canal Plus. ¿Qué le falta? No sé si me explico. ¿Qué le falta en su vida común que tenga el grande? No sé si me explico. No, sí, que tienes una cosa muy fuerte y muy grande, y cuando sales de allí, soy español, español, español. No, que está muy bien, pero digo, a mí no me colaron en ningún sitio ni me hicieron descuento. Cuando voy a América Latina, siempre no veo dónde está el beneficio para mí de esas cosas. Pues digo que es una cosa que dice que el imperio no compensa. No hay un beneficio neto de eso. Ni hay un beneficio neto en la expansión territorial, que el problema del colonialismo y el problema del imperialismo es uno de los problemas que preocupaba en los tiempos de Mises. Hoy preocupa de otra forma. Pero podemos observar en una cosa. Cuando hay un cambio en las relaciones internacionales y los países, por ejemplo, antes colonizados, se descolonizan, toda África, todo así, ningún país europeo se derrumba. Ningún país europeo se derrumba por perder las colonias, jamás. Inglaterra, cuando pierde las colonias americanas de Estados Unidos, no le pasa nada, al revés. España, cuando pierde Cuba, todo el mundo piensa como un gran desastre, fue un éxito económico sin precedentes. A la caída de Cuba siguieron 30 años de expansión económica sin precedentes. Y pueden contrastarlo. Lo primero que pasó cuando perdió Cuba, la deuda española, el precio subió espectacularmente. El papel del Tesoro español empezó a subir en las bolsas. Y empezó a una época de estabilidad enorme, hasta el año 1930 más o menos, de crecimiento más o menos sostenido. Eso sí fue un desastre cultural, y los regeneracionistas y todo, y nos pintan en los libros de literatura como aquello como un desastre. Puede ser un desastre de moral y de cosas así, económicamente para nada, para nada. Y se puede contrastar con cualquier cifra económica que les pongan delante. Empezó la industrialización en muchas zonas de España y muchas otras cosas. Y Cuba prosperó y España prosperó, prosperaron los dos. Igual que Estados Unidos prosperó, e Inglaterra prosperó, también cada uno por su cuenta. Digo, está el problema del imperio, que también podría discutir si compensa o no el imperio. Yo digo que el imperio normalmente no compensa, compensa a las clases dominantes, eso es como tenemos que verlo, a las clases que dominan los estados. Porque eso tenemos que aprenderlo también. Todo estado tiene una clase dominante y tiene una clase dominada. Eso es una ley de hierro de la política histórica y en todas partes. Entonces, estos son los aspectos que toca Mises, los temas de autodeterminación, temas del imperio, temas de la nación, en qué sentido compensa el tamaño de los estados, porque Mises también habla de la escala de los estados, en qué sentido el tamaño de los estados es coherente, y también la idea de si es mejor que haya muchos estados en el mundo que haya uno solo, que eso es otro debate también que podemos entrar en él. Yo creo que es mucho mejor que haya muchos estados a que haya uno solo. Porque algunos cosmopolitas, sobre todo liberales, creen así en un Estado solo, regido así por una especie de élite benévola. Cuando hay un Estado solo, y lo explica muy bien un señor que se llama Stanislav Andreevsky, en un libertario británico, en un libro precioso que se llama Estudios de Sociología, el común denominador de la clase dominante del nuevo Estado no será el mejor, será el peor. No sé si me explico. O sea, la clase dominante de ese Estado nuevo no iba a ser a lo mejor de suizos o de cosas por el estilo, probablemente fuera de indios, de pakistaníes o de gente así por el estilo, que son los que son más, no sé si me explico, porque el común denominador no sería el más alto, sería el más bajo. Aparte que no habría competencias entre Estados, no habría a dónde escapar en caso necesario. Y como bien recuerda Andrés, que todas las libertades y cosas así derivan de que existen muchos Estados, que por lo menos el poder está dividido en muchos Estados, y cuantos más Estados haya a este respecto, mejor, no peor. Porque existe competencia entre ellos, si en un sitio prohíben una cosa, tú te puedes escapar a otro, como pasaba en el siglo XVI o así, aquí se prohibía la Inquisición unos libros, los libros se editaban en Holanda y se traían, y al revés, si los protestantes editaban unos libros, se editaban aquí y se traían para allá, siempre había sitios de refugio donde esconderte y muchas cosas de este estilo. O sea, hay muchas ventajas en que haya muchos estados. De hecho, como me gusta mucho explicar, Jones o Baechler o Rubén Zorrilla,
el éxito europeo es derivado de que existían cientos de estados históricamente. Y el problema de China, el atacamiento, es que se transformó los decenas de estados en uno solo. Y en cuanto juntaron un estado solo los chinos, ¿qué hicieron? ¿Qué? Imprimir papel, moneda. Porque ahora no había dónde escapar. Ahora tienen que aceptarlo porque no había dónde ir. Cuando tienes 400 estaditos en Europa, o pagas en oro, o el conde de Rivadavia paga en oro, o el duque de Normandía no se lo quiere, no sé si me explico. Pero cuando tienes un territorio así cerrado y encapsulado, ya puedes hacer estas cosas. Pues es otro aspecto de las relaciones internacionales que está en la teoría clásica. ¿Cuántos estados tiene que haber? Y si sería bueno que hubiera un estado solo en el mundo o no. Ese estado tendría problemas de cálculo, a ver quién lo gobernaría, cuál sería la ley que lo gobernaría, porque sería otro tipo de cosas. Muy probablemente no tendríamos nuestra ley, tendríamos la Sharia. Porque puestos a votar, ¿quiénes son más? No sé si me explico. Somos demócratas y vamos a votar, ¿qué le gana? Probablemente gana la Sharia, o una de estas así, ¿o no? Por eso es bueno que haya estados, más que uno. Porque si no, ¿cómo podríamos conservar nuestras libertades si fuera toda votación a nivel mundial? Mejor que haya muchos que haya uno, mejor que no haya ninguno. Eso de todo. Pero bueno, de haber que haya, mejor, cuantos más haya más pequeños, mejor. La escala también influye, es una cosa que también apunta a mí. Otro aspecto que quiero tocar es la filosofía, por ejemplo, de Rothbard. Rothbard, para él, la política exterior es central. Es central incluso en su vida, porque para Rothbard el principal causa de creación de estados, la principal causa de engorde de los estados es la guerra. También lo apunta muy bien Robert Hicks en sus libros, que los tuvimos hace poco aquí, en Juan de Mariana, así en Madrid. La guerra es la salud del Estado, decía el viejo Randall Bourne, ¿no? Es la salud del Estado, es decir, los estados nacen con la guerra, viven de la guerra y crecen con la guerra. Cuanto más guerra hay, más le conviene al Estado. De hecho, si miran un gráfico de impuestos, con cada guerra, como explica Robert Hicks en Crisis and Leviathan, con cada guerra el nivel de gasto va subiendo y nunca baja hasta el nivel de antes. Va subiendo y todas las cosas de izquierdas, muchas cosas, por ejemplo, los impuestos a la renta en guerras, impuestos en la nómina, en la guerra, subida de la suspensión del oro, por ejemplo, como moneda, la primera vez que se da en la guerra napoleónica. Es decir, todas las guerras son causa de descontroles económicos, porque las guerras favorecen la centralización, las guerras favorecen la obediencia de las personas al Estado, la guerra favorece la suspensión de las leyes comunes, hay el amigo Lincoln suspendiendo el habeas corpus, por ejemplo, en la guerra civil. Es decir, es una cosa que favorece mucho el poder del Estado, pero una vez que adquiere el poder del Estado, al acabar la guerra, el Estado no devuelve nunca a las situaciones de antes. Entonces, para Rothbard, lo central es la guerra. Por eso Rothbard se opone sistemáticamente a toda guerra exterior de Estados Unidos. A toda guerra que no sea de legítima defensa en su territorio. Es el llamado aislacionismo. Entonces, por eso llama la atención, por ejemplo, si vemos a Rothbard, dicen, no, Rothbard era una persona muy de derechas, de joven, por ejemplo, en el Partido de los Estados, Storm estuvo siempre en el ala derecha del Partido Republicano, pero lo vemos en la guerra del Vietnam militando en fuerzas socialistas o en fuerzas parasocialistas. Y él dice que nunca cambió de opinión. Y es verdad, él nunca cambió de opinión. Porque para él lo central no era el dinero, no era la banca, ni estas cosas así. Para él lo central es el Estado. Rothbard es un enemigo del Estado. Y el enemigo del Estado en todas sus concreciones. O sea, el dinero, la banca, la intervención de los precios, etc. Pero la principal de todas las males del Estado es la guerra. A mí, o a él le parecía incoherente que estuviéramos ahí discutiendo todos esos, a lo mejor sobre la reserva fraccionaria, o discutiendo a lo mejor todos esos sobre la intervención del precio de la patata. Y ahí todos están muy contentos. Claro, si intervenimos el precio de la patata, pues hay un exceso de oferta de la patata, hay un incremento de la demanda, por lo tanto hay un defecto de patatas, entonces, ay, qué malo, hay que eliminar las patatas, el control de las patatas, y todos estamos... pero cuando se trata de hacer una guerra brutal contra otro país, matando gente con tal, no, ahí somos todos muy buenos. Es una incoherencia, si me explico. Oye, es mucho peor hacer una guerra que controlar el precio de las patatas, eso ya se lo digo yo también ahora. Porque una guerra al final es el aparato del Estado en acción, sigue siendo un control, sigue siendo un funcionamiento del aparato militar, etcétera, etcétera, en otro país. Además, él criticaba mucho especialmente las guerras
por motivos ideológicos. En otros países, por ejemplo, las guerras del Vietnam, la guerra de Corea o todas las guerras dedicadas a lo que llamamos ahora el nation building, o sea, las guerras dedicadas a construir democracias o estados afines en otros territorios. Es decir, hacemos una guerra por la democracia en Afganistán, hacemos una guerra por la democracia en Irak. Ahora, hace poco, liberamos Libia de sus opresores, conseguimos un gran éxito. Las fuerzas, siempre las occidentales, las democracias, porque las democracias hay que recordar unas cosas. Las democracias puede ser que peleen relativamente poco entre ellas, es falso que no pelearan nunca, pelearon varias veces. Pero las democracias son tremendamente agresivas y tremendamente arrogantes con las que no son democracias. Quiero decir, un país que es demócrata se siente con el derecho de pegarle, machacar, bombardear a cualquier país que no sea demócrata. Simplemente porque no es demócrata. Y se siente con ese derecho. Es tan arrogante, tan superior, que muchas guerras no son entre ellas, pero sí que machacan a cualquier país que no sea demócrata. Y son bastante agresivas. Probablemente tanto más que las dictaduras. Yo siempre digo, en los tiempos de Franco, que era una dictadura, obviamente, ¿en cuántas guerras exteriores estaba metida España? ¿Qué le dijo Franco a Lyndon Johnson cuando le pidió tropas? Que le mandaba enfermeros. Que no le mandó nada, que no se metía en esos líos. ¿Cuántas guerras tiene la España democrática? Pues debe estar en 5 o 6 ahora. En países que ni nos hicieron nada, ni son asunto nuestro, mi opinión no es problema nuestro. Porque el problema es el mismo que en cualquier intervención. Es decir, un problema de información y de cálculo. No saben muy bien lo que hay que hacer allí, ni lo que tienes que hacer allí, ni qué pintas tú allí en la guerra del Vietnam. Porque no saben muy bien ni qué es el Cao Lai, ni qué son los Viet Cong, ni los Viet Minh, no distingues uno de otro. Te metes allí, metes unos soldados, uno de Albacete, otro de Murcia, otro de Cartagena, los metes allí. Vale, y son tropas muy buenas y muy aguerridas, pero ¿qué saben ellos del Cao Lai, de todas las cosas, de la religión que tenían allí, cuál era de los bandos el correcto, cómo distinguen un Viet Cong de un Viet Minh? Los meten allí y tal, y sin saber lo que hay, simplemente pues lo que hacen normalmente en ese tipo de tropas es daño, no hacen nada bueno. Si pelean por la democracia. Pero la idea es esta: uno, es una intervención como otro cualquiera, con todos los problemas de la intervención, que no sabes lo que hay problemas de precios, problemas de cálculo, que además, aún por encima operando en un mundo en el que no hay precios de mercado, sino que operas allí sin saber muy bien lo que hay que hacer, cuáles son los costes que tienes que asumir, cuál es el objetivo que tienes que alcanzar, porque eso de alcanzar una sociedad democrática, ¿en qué consiste? ¿A partir de qué punto es democrática? ¿Dónde se suma eso? ¿Cómo se mira eso? Y dos, como cualquier intervención política, tiene efectos no previstos. ¿A qué me estoy refiriendo? Es decir, cuando vemos estas cosas de las patatas, vemos que hay controles, después vemos que hay industrias que quedan desabastecidas, que hay inflaciones en otros sectores, que eso se traslada a conflictos sindicales en otros sectores, es decir, que hay sectores terceros que son afectados. Bueno, en la política exterior también hay más agravados, lo que he llamado el blowback. No sé si es un concepto que conocen. Es un concepto que acuña Chalmers Johnson, un analista de política internacional, en una serie de libros que se llaman así, Blowback o las amenazas del imperio. Y explica que, como toda intervención en política exterior, tú intervienes, pero no sabes lo que va a pasar después. Generas efectos externos, en terceros sectores, en sitios que ni lo habías pensado. Ejemplo, Libia. Van las fuerzas del bien, acaban con el terrible tirano. Bien, el terrible tirano, por cierto, que le financió la campaña a nuestro amigo Sarkozy, se la pagó de su bolsillo. Terrible tirano, y recibido en España con honores y por José María Aznar y por todo eso. Es decir, que no un horrible tirano sin viento. Pues en su momento se deshacen de él, bien, ahí no me meto ni tal, y quitas aquello. Pero después ¿qué pasa? Uno, todas las guerrillas, toda aquella cosa que tú no sabías que había todo tipo de bandas, que Libia está dividido en varias zonas que se odian unas a las otras, y que hay varios tipos de integristas que se pelean allí, todo tipo de yihadistas y cosas por el estilo, que ahora dominan el territorio a gusto. Dos, el arsenal. El arsenal de Libia lo saquearon, porque obviamente en un caso de guerra no lo puedes hacer, lo saquearon primero, acabó en manos del Estado Islámico. Ahí tenemos otro bichito nuevo creado por la cosa nueva. Es decir, las armas que tienen, teóricamente eran para los amigos sirios, esas armas, pero acabaron todas ellas en manos del Estado Islámico. Dos, parte de esas armas fueron para los mercenarios que tenía Gaddafi, fueron para Malí. En Malí montaron otra guerra. Tres, parte de esas armas fueron para Túnez.
Y hay guerras en las montañas de Túnez y tenemos los ríos de Túnez. Eso es por hacer el bueno, no sé si me explico. Lo mismo pasa, Al-Qaeda. El amigo Reagan quiere jugar a la guerra en Afganistán, financia las guerrillas afganas. Las guerrillas afganas después se vuelven contra ti, después se montan Al-Qaeda y después te bombardean a ti. Y ahora lo mismo, ahora Al-Qaeda es nuestro aliado, porque ahora, como saben bien, en el Yemen, Estados Unidos apoya a Arabia Saudí, apoya a Egipto, apoya contra los hutíes, que son pro-Irán, pero a su vez están aliados y dándole armas a Al-Qaeda. ¿Qué les parece? O sea, Estados Unidos está dando y apoyando a Al-Qaeda en estos momentos en unos sitios, combatiéndola en otros, este tipo de cosas. Eso es lo que pasa cuando empezamos con intervenciones exteriores, que no sabes muy bien lo que pasa y no puedes controlar lo que pasa. Exactamente igual que cualquier otra intervención política. Entonces, Rothbard, con un agravante, que la guerra incrementa el poder del Estado, incrementa la legitimidad del Estado. Fíjense, todos los estados cuando hablan de la guerra contra el analfabetismo, guerra contra la pobreza, guerra contra la droga, siempre el lenguaje del Estado al hacer objetivos es bélico, porque refuerza el poder del Estado. Pero digo, la idea es, en política exterior no se debe intervenir. A mí me gusta mucho la doctrina Estrada, que es la doctrina mexicana. El pueblo mexicano es amigo de todos los pueblos del mundo y de sus gobiernos, punto. Él no se mete con nadie. La idea de México es que las relaciones son entre pueblos, no entre gobiernos. Es decir, el pueblo mexicano de quien es amigo de los pueblos del mundo, no de sus estados. Entonces, tiene relaciones con todos, pero nunca, jamás interviene fuera de sus fronteras. Es como el caso suizo, que es un país que también me gusta mucho, que no se mete en ningún tipo de guerras ni nada así por el estilo. Porque otra cosa que critica mucho Rothbard, que criticaba mucho los padres fundadores, que criticaba mucho los libertarios clásicos, son las entangling alliances. Son las alianzas de tipo OTAN o tipo NATO, es decir, que uno tiene que defender a los otros, es decir, que un país no debe estar integrado en ese tipo de alianzas, tú no tienes por qué meterte en los líos de los demás, porque al final lo que incrementas es la posibilidad de que haya lío. Porque tienes que estar al final, por estar en la NATO, tienes que estar en un montón de países con tropas, en Afganistán, en Irak, en Libia, en Malí, en Siria, en el Líbano, tienes que estar en un montón de sitios, simplemente porque estás en una alianza que supuestamente tienes que defender todo eso. Entonces, las entangling alliances también las critica mucho. Pero la idea básica es aislacionismo, y aislacionismo es aislacionismo político, no aislacionismo económico, no sé si me explico. La idea de Rothbard es comercio libre con toda la tierra, la idea de los padres fundadores, comercio libre y libertad de migración, o por lo menos no limitarla, etcétera, con toda la tierra, pero no alianzas políticas entre estados, no intervenir nuestro estado en los asuntos internos de otros estados, es la doctrina más o menos que defiendo yo, después podemos discutirla, que es la doctrina de Westfalia, cada uno en su casa, y tú no tienes por qué meterte en los asuntos de otros, porque además lo que hace normalmente es agravar los problemas de esos países. Ya le gustaría, por ejemplo, al Estado Islámico que Estados Unidos les invadiera, porque ellos crecen con ese tipo de intervenciones. Gente coral neutral, en cuanto vengan, a lo mejor están peleando entre ellos, en cuanto llegan los americanos, se juntan todos contra ellos. Es decir, de hecho, muchas veces parece que lo que está buscando es que lo intervengan, es cuando crece. Pero digo, la idea es esta. La idea es de no intervención en los asuntos internos de otros países. Ese es el aislacionismo. Tercer punto es la cuestión de la interdependencia, que es el principio también de la llamada política internacional liberal, que es otro debate que también me gustaría plantear, como vengo con ganas aquí de discutir. El tema de la interdependencia, que plantea, por ejemplo, Keohane, Nye, o, por ejemplo, un señor que se llama Richard Rosenkrantz, un libro que se llama El auge del Estado comercial, que viene a decir que en las sociedades actuales la interconexión económica es tal que una guerra, por ejemplo, una guerra entre España y Francia, o una guerra entre Francia e Italia, o una guerra entre Alemania y Francia también, por ejemplo, la interdependencia es tal que una guerra dañaría los intereses de todos. O sea, si hay una guerra con Francia, claro, sí, pues, perderíamos, ganaríamos, pero las multinacionales francesas verían arrasado su capital aquí, el comercio con Francia sería perjudicado, habría un daño enorme, etc. Las guerras normalmente se hacen porque se quieren,
no porque haya mercaderes de la muerte ni nada así por el estilo. Un mercader de la muerte, si quisiera hacer guerras, haría una buena guerra entre Francia y Alemania, por ejemplo. Eso da más dinero que una guerra en el Congo, ¿sí o no? Puestos a gastar, tenemos más dinero para gastar nosotros en armas. Si nos ponemos farrucos, si nos ponemos chulos, tenemos más dinero para gastar nosotros que el Congo, para ponernos a comprar tanques y armas así. Entonces, si no hay guerras, básicamente, es la teoría de otros autores, porque estamos tan interconectados que no nos interesa tener la guerra. Pero no porque los intereses de las armas o de las grandes empresas, no sé qué, no les interesa. A las grandes empresas de armamentos sí que les interesaría una buena guerra así. Porque tenemos más para gastar, simplemente. Podemos comprar más armas más caras y las mejores del último grito, más que los de Ruanda o los de Burundi. Tenemos más dinero nosotros, ¿o no? Si no lo hacemos es porque estamos interdependientes. Y esa es la idea de los liberales, que el comercio mundial genera interdependencia y genera paz, que lo que trae paz al mundo, que lo que trae paz a las relaciones internacionales es la interdependencia, el cambio económico, que haya interés, que las dos partes perdamos si hay una guerra. Esa es la teoría de ellos. Los realistas se oponen. Los realistas, como no ven esas cosas del comercio, dicen que lo importante es el Estado y tal, que al final, si ven que nos fastidian, el Estado va a hacer una guerra, y ponen los ejemplos de la guerra mundial, que estaba en Europa muy también ya bastante interdependiente y pelearon igual, que al final lo que importa es el interés, la supervivencia del Estado, ese tipo de cosas. Está todo el debate de la interdependencia, es decir, de si hasta qué punto el comercio mundial, el liberalismo, estas son las posturas liberales. Rosencrantz y estos son liberales, no son así libertad, pero sí es la teoría liberal pura, que el comercio, la paz, la libre circulación, etcétera, la interdependencia de las personas, al final genera la paz en el mundo. Yo soy de esta teoría, yo defiendo esta teoría, no defiendo la teoría del realista. Es decir, yo creo que la civilización, la paz y que la gente sea más pacífica o que la gente sea más civilizada se debe en buena medida a las relaciones comerciales. Simplemente la gente ahora pues, se volvió pacífica porque ahora nos acostumbramos a comprar y vender, intercambiar, a pedir las cosas por favor, etcétera, porque las dos partes ganamos. Las relaciones antiguas eran de violencia, yo soy más fuerte que tú, te lo quito. Y ya está, que eran las relaciones imperiales. Pues digo que el imperio nunca compensa, el imperio nunca trae beneficios. Y el último punto, pero me gustaría discutir esto, si es verdad o no, ¿qué creen ustedes de que la interdependencia trae paz a la tierra o no la trae? Yo creo que sí. Y esa es la teoría liberal. Los realistas y en general los estatistas dicen que no. Que son los acuerdos, los estados, así, estas cosas que hacen entre ellos, que negocian, así, lo que trae la paz. Yo digo, lo que hace que no veamos un francés como un enemigo o una cosa por el estilo, es que simplemente comerciamos, nos intercambiamos, lo vemos cerca y tenemos interés en que le vaya bien, etcétera. Porque es otra idea liberal. Es decir, que a mí me interesa, frente a lo que decían los realistas, que mi vecino esté bien, no que esté mal. A mí me interesa que mis vecinos, mis países vecinos sean ricos, no que sean pobres. ¿Qué gano yo con... Si Francia fuera pobre, si todos fueran pobres, ¿yo qué ganaba con eso? Aparte, no tendría clientes, tendría que estar manteniéndolo yo por encima. O sea, si sus amigos son pobres, ¿ustedes ganan o pierden? Si sus amigos que quieren y así se arruinan, no creo que ganaran mucho ustedes. Tendrían que a lo mejor pagar las copas ustedes, o no sé si me explico. O tendrían a lo mejor que alojarlos. A mí lo que me interesa es que mis amigos sean ricos, todos. Cuanto más ricos sean, malo será que uno no me dé un bocadillo, otro no me dé una cama, no sé si me explico, no. Pero si mis amigos son pobres, mala cosa. Pues a mí, es la teoría liberal también. Cuanto más ricos sean mis vecinos, mejor. Pero los otros no. La política de empobrece a tu vecino para que sea más débil, para que no te pueda atacar, etcétera. Ese tipo de cosas así. La última idea que quería discutir es la cuestión toda, que también se oponen los liberales, que también es un debate entre liberales, es sobre las organizaciones internacionales. Tipo ONU, tipo FMI, tipo Banco Mundial, ese tipo de instituciones todas, ¿no? Y en general todas las instituciones, por ejemplo, que regulan el comercio, la Organización Mundial del Comercio, este tipo de cosas. Como hay un libro reciente de Aparicio Caicedo que habla de estas cosas, el New Deal del comercio global, hablando de los años 20 y 30, es decir, que cuando los Estados Unidos crea, a través de su más o menos política imperial, un sistema comercial mundial regulado, que es ahora el debate que hay, por ejemplo, sobre el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo comercial con Estados Unidos, que a mí me parece fatal, por lo menos. No es el tipo de comercio que defendemos nosotros, es un tipo de comercio regulado normalmente con estándares, normalizaciones al servicio de las grandes empresas y no al servicio del libre mercado. Entonces, yo en general de ese tipo de acuerdos regulados, incluso de la Unión Europea, yo creo en la Unión Europea como unidad de comercio, yo no quiero una Unión Europea como Estado. Es el viejo debate, por ejemplo, de la Europa romana y la Europa cristiana, no sé si hablamos alguna vez de esto.
La Europa romana es la Europa del Imperio Romano, es una Europa con un imperio central, con su capital en Roma, toda gobernada y unificada por un emperador. La Europa cristiana es una Europa unida culturalmente, unida por un idioma, y unida por una fe, y unida por una cultura más o menos común, pero dividida en 1000 estados. Esa es la que quiero yo. Son las relaciones que quiero yo. Una Europa de 1000 estados en la que estar en un estado o en otro sea relativamente indiferente. Ahora quedo a su disposición por si quieren cumplir el tiempo, ¿eh? Quise abrir debates, me interesa más el debate con ustedes que lo que pueda decir yo. A ver, quiero... Buenos días. Profesor, yo quería preguntarle que no tengo muy claro lo del que tener colonias perjudicó a la madre patria. O en todo caso, benefició a una minoría, como creo que usted ha dicho, y perjudicó a los ciudadanos. Pero el saldo neto para la madre patria no es positivo. Es que eso... Yo creo que sí. De hecho, la prueba está en cuando se te marcha la colonia, ¿qué pasa? Pasa algo. No sé si me explico. Pasa algo digno de relevancia cuando marchan las colonias. Si tu riqueza se debe a las colonias, cuando la pierdes tendrías que quedarte muy pobre, ¿no? Pero pasa algo cuando se pierden las colonias, pasa algo cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra. ¿Le pasa algo a Inglaterra o le pasa algo a Estados Unidos? Mejor los dos. Es decir, la colonia no compensa. No compensa porque, vamos a ver, es más barato comprar. España, ¿qué es España? ¿Y ese oro a quién llegaba? ¿Y quién asumía los costes de financiar esa carga? No sé si me explico. ¿Quién llevaba el oro? El rey para su poder. Pero ¿quién pagaba los costes de extraer el oro? Porque para extraer ese oro hay que mandar una flota, hay que mandar soldados, hay que esclavizar indígenas, o lo que sea así, para que saquen ese oro. Normalmente es más barato comprarlo que extraerlo. No sé si me explico. Porque ya entra muchas cosas. Normalmente si quieren, de hecho, por ejemplo, Inglaterra no comerciaba con sus colonias. Las inversiones inglesas en el siglo XIX eran con Argentina, básicamente. Pues están las tablas, no invertía en sus propias colonias. La colonia es una cosa de poder, que tienes un territorio, es una cosa, incluso podríamos decir atávica, que te gusta tener mucho territorio, gobernar en él, mandar en otras personas y que vengan así pues personas de otras etnias a limpiarte los zapatos o a trabajar para ti de esclavos. Eso a la gente supongo que le gusta, porque a la gente, todo el mundo tenemos el instinto de que nos gusta mandar y gobernar a otras personas, eso no lo puede evitar. Entonces eso te lo permitía, eres una nación superior que gobernabas a las otras y las élites estaban muy contentas porque tenían grandes tierras, grandes fincas, pero ¿a qué coste? A coste, por ejemplo, de las tropas que tienen que morir para conquistar aquello, a costa de los impuestos que tienen que pagar la gente pobre para mantener toda aquella cosa, que eso nunca se ve. Entonces digo, cuando se hace el saldo neto de España, ¿a qué le llamamos España? A las élites españolas, sí, las élites españolas sí que les convenía. Por ejemplo, Primo de Rivera va de Marruecos en los años 20, para conquistar las minas de Bucra, que las minas de fosfato, esas minas se las regala a sus amigotes, no sé si me explico, y sus amigotes sí que empiezan a extraer y a hacerse ricos con esas minas de fosfato. Y los 25.000 soldados españoles muertos, ¿quién los cuenta? No sé si me explico. No entran en el cómputo de costes y beneficios de los bienes de España, no sé si me explico. Y los impuestos que tienen que pagar la gente para mantener toda aquella cosa. Al final es una redistribución de impuestos cara a los amigos de Primo de Rivera, por ejemplo. ¿Me explico? Y eso es lo que llamamos colonialismo, que beneficia con los impuestos de todos a unas élites cualquiera. Y de hecho la prueba está en que no da beneficio ninguno. Y además había que hacer números. ¿Cuánto cuesta conquistar y cuánto cuesta comprar? De hecho, los países más ricos de Europa a día de hoy nunca tuvieron colonias. Suiza, ¿qué colonias tuvo? Luxemburgo, ¿qué colonias tuvo? Noruega, ¿qué colonias tuvo? Irlanda, ¿qué colonias tuvo? No sé si me explico. Portugal las tuvo más grandes y durante más tiempo. ¿Y de qué le valió? Más grandes proporcionalmente a su tamaño y durante más tiempo, que fueron las últimas colonias independizadas en el año 75. ¿De qué le valió tener colonias tan grandes? Gastos. Disraeli, viejo conservador, primer ministro de Inglaterra, decía que las colonias son una piedra de molino al pescuezo. Por eso los grandes, y la constante anticolonialista es una constante en todos los libertarios, además. Cobden y Bright,
Los manchesterianos, los teóricos de la cosa, eran Little Englanders, querían una Inglaterra pequeña, no querían un imperio. Pero el padre de las casas y toda esta gente, los teóricos de la escuela de Salamanca, en general eran bastante, con debates, pero eran bastante antiimperialistas. Y en general los libertarios modernos son antiimperialistas. Siempre, es una constante en la historia. Pero, por ejemplo, en la Grecia clásica, los antiimperialistas eran las derechas así como nosotros, no sé si me explico, libertarias. Eran los demócratas y los radicales los imperialistas. Por ejemplo, en Roma, los viejos romanos, los que eran más opuestos al imperio, era la gente más moderna, la más imperialista, no sé si me explico. Porque económicamente no compensa. Empieza a hacer números de lo que te cuesta conquistar una colonia, cuánto te cuesta explotarla, con un agravante, que además te obliga a ti a comprar tus propios productos. No sé si me explico. Porque tú tienes una colonia por cualquier motivo en Marruecos o en Malí o donde sea, y la explotas tú. Por tanto, normalmente esos comerciantes, esos empresarios beneficiados por el Estado van a pedir un arancel de tal forma que te obligue a comprar su propio producto. No sé si me explico. Ya es una constante, ya que tengo esa colonia, hay que obligar a comprar productos de mi colonia. Por lo tanto, al final estamos trabajando doblemente para perjudicar la economía del país. Y no beneficia. Por eso digo, si los países coloniales fueran ricos, ningún país de los que acabo de citarte sería rico. ¿Y Suiza cuántas colonias tuvo? Y no prosperó. La prosperidad es interna, no se deriva de tener o no colonias. Y decirme cuándo se derrumbó alguien por perder una colonia. Da tú las palabras. Bueno, estoy de acuerdo con eso último que ha dicho de cuándo era más libre Europa, cuándo había más libertad, cuando Europa no era Europa, era la cristiandad. Y luego, bueno, la modernidad con Westfalia y todo esto, los estados, es cuando aparece realmente el Estado como una ordenación política. Entonces, ¿qué opinión le merecería, por ejemplo, la teoría de Carl Schmitt o aquí en España de Álvaro Dors de los grandes espacios, exacto, como una posibilidad de volver a ese orden? Pues que a eso me refiero. Una cosa es el nacionalismo político, el nacionalismo cultural, y otra cosa es la cuestión política. Tú puedes tener una nacionalidad. La idea de gran espacio me gusta en ese aspecto. La idea de una cristiandad, pero dividida en muchos estados. Es un espacio cultural, no político. Por ejemplo, Alemania, siglo XIX, es la Alemania de Goethe, de Schiller, de von Kleist, de toda esta gente, ¿no? Es una Alemania de Schlegel, una Alemania muy elevada. Dividida en 70 estados, 40, 50, 60 estados, nadie lo sabe contar muy bien, no sé si me explico. Eran alemanes de cultura, se sentían alemanes, pero no querían estar en un único estado alemán. Pero incluso a día de hoy se ve, creo que hay 4 o 5 estados alemanes a día de hoy. El más rico es el más pequeño y el más pobre es el más grande. La zona más pobre de los estados alemanes es Alemania. La zona más rica de los estados alemanes es Liechtenstein, con $140.000 de cápita. Y país totalmente alemán, que hablan alemán, leen alemán, cultura alemana, ¿dónde está el problema? Solo que no quieren estar unidos en el Estado alemán. Prefieren estar con su estadito pequeñito, con libre secesión de cada uno de los territorios de Liechtenstein, que eso la gente no lo sabe. En Liechtenstein hay 14 ayuntamientos, cada ayuntamiento tiene derecho de secesión. Y el rey, el gran duque, mejor dicho, dijo que incluso debía extenderse al individuo. Fue el parlamento que no lo dejó, pero el buen y viejo rey dijo, rey o gran duque, dijo, mejor a un gran duque. El gran duque dijo que debía ser hasta el individuo la secesión. Pero en la Constitución cada aldea tiene derecho a secesión. De los 15.000 habitantes que tiene Liechtenstein, más o menos, 15 o 30.000 habitantes que tiene Liechtenstein. Ya veo que os va fatal, es horrible país. Por aquí tienen. Bueno, este debate ya lo hemos tenido más veces en clase, pero cuando hablas de la anarquía en la sociedad internacional, yo sigo sin creerte. Hay manuales preciosos, por ejemplo, de Esther Barbé, y trabajos también muy buenos, que realmente tú, cuando he leído la autobiografía de Thatcher, tú compruebas que cuando va a las Malvinas se atrasa el proceso un montón precisamente por el derecho internacional, por la ONU, por lo que pudiese decir. Es decir, si hay reglas, no es anárquica la sociedad internacional. Vamos a ver, Estados Unidos, ¿cuántas resoluciones incumplió? Israel, ¿cuántas resoluciones incumplió? Es decir, que al final, si no las incumples, ¿qué te pasa? Nada. Le podría pasar porque quiso hacer las cosas de acuerdo a la... Quiso hacerlas, pero si no las hace, tampoco le pasa nada. Es decir, es anarquía en el sentido de que no hay un Estado encima de los otros. Y para implementar esas normas internacionales, ¿quién las implementa?
¿Qué instancia? Si ahora, por ejemplo, Israel hace tururú, tururú, no cumplo la ley, ¿quién se la hace cumplir? No sé si me explico. A eso me refiero con la anarquía. ¿Quién se la hace cumplir? Si ahora los chinos torturan o los rusos hacen tal cosa, ¿quién le hace cumplir la ley a ellos? Pues intentar aislarlo, pero eso, aún así sigue siendo anárquico, porque no tiene capacidad de imponerte nada. De imponerte, no. El aislamiento, tú asumes tus costes, pero no te pueden imponer nada, no te pueden... A ver si me explico. Si tú ahora haces algo mal aquí, supuestamente es un mundo estatal, pues llegarían dos hombres o dos mujeres armados, te cogerían, te arrastrarían por la fuerza, te meterían en una especie de jaula. No sé si me explico, ¿no? Aquí alguien te haría usar la fuerza, aquí supuestamente no hay anarquía. Pero en el mundo internacional sí, si determinados estados no cumplen, no hay quien les haga hacer nada. ¿Quién se los hace? ¿Quién está por encima de Rusia para hacerle cumplir eso de Crimea? ¿Quién está allí? ¿Quién va allí con valor a decir, quítate? No sé si me explico. Tampoco. No puede, ahí está, Estados Unidos no se puede imponer a todo, porque no se impone a todo, porque no tiene capacidad de todo. Es el problema que tienen es el problema del overstretch, que lo explica muy bien en clave bastante austríaca Paul Kennedy, que es un autor que cito muchas veces, Auge y decadencia de las grandes potencias, que es un libro precioso. Dice que los estados llegan a un punto que no pueden crecer más y se desmoronan. Es igual que las empresas, igual que es un problema de socialismo. Llegado a un punto no pueden controlar más y se desmoronan, porque Estados Unidos, por ejemplo, ahora se centró en Oriente Medio, se puso con todas las guerras de Afganistán así, descuidó América Latina y le crecieron un montón de enanitos. Por ejemplo, en los tiempos viejos, esos enanitos no duraban ni 5 minutos, por cosas mucho peores. Cayó Arbenz en Guatemala, por ejemplo, por cosas mucho más simples. Por hacer muchísimo menos que, por ejemplo, lo que hace Hugo Chávez a día de hoy, que hace burla de todo, ¿no? Caerían ya en cuestión de minutos, pero como está centrado en otras guerras, no puede atender a todas las guerras a la vez. Entonces, al final, tú estás en un sitio, descuidas otro y al final se te desmorona el imperio. Digo que al final no hay un ente por encima de todos a la vez, ni creo que pudiera haberlo. Tengo que darle. Sí, que hable Carlos y luego me lo pasas. Sí. Dale ahí al señor Bodro que tiene ganas de guerra. Ahora toca. Sí. Pero en una política de defensa con básicamente esa organización territorial en microestados, en una zona común, imaginemos Europa llena de microestados, y defendiendo que no debe haber alianzas comunes, organizaciones internacionales de defensa común o una confederación militar, eso funciona en la medida de que no haya un Estado, en la medida que todos los Estados quieran respetar esos principios. En cuanto haya uno que quiera incumplirlo y haga la guerra, en una Europa contra un ISIS, si fuera una Europa de microestados y sin una alianza o una confederación militar, sería imposible la defensa. Microestado, ¿el ISIS cuántos soldados tiene? El ISIS tiene 25. Ahora es un microestado, pero si continúa su expansión, que ellos lo pretenden, va a seguir Vamos a creciendo. ver, no estoy diciendo que no combatamos. Si bien el ISIS, no tienes por combatir con un Estado solo. De hecho, se combate mejor con microestados que combate solo. No sé si me explico. Yo siempre lo comparo con los indios. Hay los indios estatistas y los indios anarquistas. No. Mira, al indio... No, porque te descabezan y es muy difícil de conquistar. A ver si me explico. Depende del armamento que tengas tú también. Y si tienes armas nucleares o no, o otro tipo de cosas. Pero vamos, aquí ya no entro en temas de estrategia. Veamos los aztecas y veamos los incas. ¿Qué les pasaban? Eran indios estatistas. Indios con Estado central. Bastó con cortarle la cabeza al Estado y se derrumbó el Estado. Vayamos a los indios anarquistas, los patagones, los mapuches o los indios de Norteamérica, mis queridos comanches, por ejemplo. Los comanches, buenos indios de derechas. Capitalistas y sin Estado. Duraron casi 300 años más, y duraron, y eso lo discutimos ya también en el Congreso de la Escuela Austriaca, duraron y los derrotaron porque el enemigo, en este caso los americanos, tenían tropas sin fin, no sé si me explico, tenían mucha más capacidad de población, pero aún así les costó muchísimo derrotarlos, muchísimo. En cambio al otro fueron 100 españoles, ya me dirás, la diferencia entre el indio con Estado y el indio sin Estado. Pero se trata, la estrategia de guerra en este caso es hacerte, como en Vietnam, hacerte que para conquistarme tengas que incurrir unos costes tales que no te compense. Pues ahí está, es tu arma. ¿Cómo derrota Vietnam, por ejemplo?
mucho más fácil que con un Estado o con una alianza tipo OTAN de microestados. Pero vamos a ver, el ejército... El rechazo a la Organización Internacional de Defensa. ¿Por qué sería malo que 1000 microestados en Europa se unieran? Ah, no, se pueden unir. Por ejemplo, en la Edad Media se unieron para cruzadas, se unieron para otro tipo de cosas, pero de forma voluntaria y ad hoc, no con pactos permanentes. No, vemos un enemigo y nos juntamos. Pero no que tengas que estar en una NATO, que cualquier lío que se meta uno tengas que meterte en los líos de los otros, sino que veas una amenaza como se juntaron contra Gengis Khan, por ejemplo, como se juntaron en momentos concretos, y bastante más eficazmente, por cierto. Bastante eficazmente defendían mejor aquellas cosas con 1000 estados que defendían ahora, por muchos de ellos mercenarios y cosas por el estilo. Pero pues, lo del ISIS, a ver, hay la idea de que el ISIS se combate con las armas. El ISIS es una idea y las ideas solo se combaten con ideas, y eso lo explicó muy bien Rothbard también. Lo explicó Rothbard también, porque cuanto más atacabas al comunismo en Vietnam, más comunistas creabas en todas partes. Y el problema es que el ISIS son gente que está son gente con valor, te guste o no, mucho valor, y que pelean por unas ideas, cosa que nosotros no somos capaces de pelear por una idea. Eso es otra cosa. Necesitamos siempre de estaditos o de cosas así que nos defiendan, no somos capaces de defendernos solos. Pero es que no es que... Yo soy bastante proamericano, no soy antiamericano. Lo que estoy diciendo es que estoy en contra de que se meta. A mí me gusta Estados Unidos como era antes, aislado. Es decir, un beacon, un faro en el mundo. No tiene por qué meterse en la guerra de Vietnam, no es su problema. No es su problema, como mi problema tampoco, no es la guerra del ISIS. En todo caso, si mi problema es la guerra del ISIS, también será el problema de un brasileño, o será el problema de un tailandés. No es porque que vaya a Brasil a pelear allá, no tengo por qué ir yo, no sé si me explico. Y en cambio lo vemos raro, pues, si se afecta a Occidente, que vaya, que sé, los paraguayos también a pelear con el ISIS, porque tengo que ir yo, no sé si me explico. En cambio solo vemos normal que vaya a Estados Unidos allí. Pues nada, imagínate que a atacar al ISIS van los paraguayos o van los birmanos, ¿qué pintan allí? En cambio te parece lo más normal del mundo que vaya a Estados Unidos. No, pues sí que el tema es bueno, pero digo, se defiende mejor. A ver, ahora... Ya, venga. A ver, todos estos ejemplos que están poniendo de aztecas, Edad Media, Gengis Khan, o sea, gente peleaba con piedras. O sea, estamos hablando de la guerra de verdad, de la guerra en la que un tipo puede mandarte anthrax en un sobre, que te puede mandar uranio empobrecido, o sea, son cosas que escapan a nuestra independencia como personas. Yo puedo sentirme muy defendido en mi casa teniendo un CESME debajo de la cama, pero me ponen una bomba y con el CESME, como no me lo coma, no tengo otra cosa que hacer. O sea, y esto es unas pequeñas reflexiones y luego va a venir la pregunta. Hay una serie de guerras que se han dado, sobre todo en los últimos tiempos, que si nosotros las analizamos, no son ni la guerra de Vietnam, ni son la guerra de Irak, son de que han ido las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas a una serie de países en los que la gente estaba matando, como puede ser Ruanda, como puede ser Liberia, como puede ser República Democrática del Congo, como puede ser Camboya, a los que ha habido que ir allí porque la gente se estaba matando por la calle con machetes. O sea, en Ruanda murieron 500.000 de personas a machetazos, entre Hutus y Tutsis. Con el apoyo de Francia, por cierto. Con el apoyo de Francia y los belgas por el otro lado. Sí, no lo dudo, sí, eso es cierto. Pero, ¿cómo se cortó lo de Ruanda? ¿Porque se empezaron a abrazar todos y hicieron micronaciones? No, porque llegó allí los cascos azules y empezaron a pegar tiros. O sea, aunque a nosotros no nos guste, a nadie le gusta la guerra. O sea, nadie disfruta con la guerra. Pero hay situaciones, y de hecho podríamos enlazar, sin entrar en la teoría de George Bush, con la guerra preventiva. Lo de ISIS, o sea, ¿de verdad nosotros creemos que podemos estar aquí sentados en nuestra torre de marfil hasta que los amiguitos del ISIS crucen desde Marruecos? O sea, hasta entonces no podemos hacer nada. Si pudiéramos nosotros en conciencia, aunque ahora me digáis todos que no pulsaríais un botón para mandar un drone y matar a todos los generales del ISIS, ¿en serio? O sea, ¿alguien puede defender eso? Yo si pudiera los mataba a todos los generales del ISIS, claro que sí. Son gente que amenaza mi forma de vida. Y son gente que si pudiera me cortaba el cuello. A ver... ¿De verdad? O sea, ¿en serio? ¿Alguien se cree ese aislacionismo? Vamos a ver, yo sí lo creo. Vamos a ver si me explico. Lord Byron dijo una vez, quien quiera ser libre y combatir el mal, coja un fusil y vaya. No sé si me explico. Pues el ISIS no pelea con cosas bastante toscas y le va bastante bien. Lo que pasa es que el ISIS
como siempre caemos en la trampa de entrar en la propaganda. El IS no mata especialmente mucha gente. Lo que pasa es que la gente que la mata de una forma muy cruel y la filma, que es muy distinto. Pero el número de muertos mató mucho más a América del ISIS que del ISIS de los otros. Cada día, si leen las partes de bajas diarios, los ISIS mueren como moscas. Pero que los del ISIS matan relativamente poco, pero lo matan muy cruelmente, igual que hacía Franco en la guerra civil, cuando usaba a los moros como arma de guerra. Pues esto es exactamente lo mismo. Los usa porque los filma y les da para dar miedo. Es una cosa muy... Y además sabe lo que nos duele. No sé si me explico. Porque nuestras guerras son cobardes, que nosotros bombardeamos con fósforo, pero no somos capaces de bajar a pelear al terreno. Y ellos matan aún como antiguamente, no sé si me explico. Y eso es lo que nos duele a nosotros, porque nosotros, claro, nuestras bombas con fósforo blanco, no. Que sí, pero yo no veo... Primero, el caso de ISIS porque está de moda. La guerra del ISIS es una guerra entre chiitas y sunitas. Bien, quien arma al ISIS es árabes, turcos, nuestros aliados de la OTAN queridos, es decir, con el apoyo tácito de Israel. Y no estoy diciendo mentiras, no están apoyando explícitamente, pero están apoyando dejando por atrás. Porque el enemigo de Israel es Hezbollah, y el enemigo de Israel es Irán, no es los sunitas. Y los sunitas estos, como les hacen daño a los chiitas, y a quien degüellan y dañan son a los chiitas, esa es su guerra. Pues es su guerra, no la mía, no sé si me explico. No la mía. Lo que pasa es que en el proceso de propaganda nos quieren meter ahí. Digo, y si es mía, también será de un brasileño. O será de un paraguayo. No tengo por qué yo meterme más en esa guerra que otras cosas. Y normalmente, lo que pasa es que cuando te metes en esas guerras, te las devuelven. No sé si me explico. ¿O qué piensas? ¿No atentan en Francia porque Francia no está metida en todo cuánta guerra hay? Digo, si atacarían también a los suizos. Y los suizos no los atacaron nunca. Si odian Occidente, también odiarán el Brasil y pondrán bombas en el Brasil, porque el Brasil es más occidental que nosotros, tiene una vida así más de lujuria, más de carnaval y más así. Como forma de vida, les supongo que les parecerá más aberrante la brasileña que la nuestra, más decadente, si me explico. No sé por qué no la atacan. No, atacan porque normalmente atacan a quien se mete con ellos, en los asuntos de ellos. A Suiza, así nunca la atacaron, otros países que nunca se meten con nadie no los atacaron, como tampoco atacaron nunca al Paraguay. No sé si me explico. Porque no tiene costumbre de meterse en otras cosas. Pero por eso tiene sentido una alianza con Paraguay y Brasil y que sufrague por los microestados que se creen dentro y que sufraguemos juntos y organicemos juntos una estructura para defender esos principios libertarios. Mira, para mí el ejército español, mientras exista, está para defender España. Y su trabajo es defender España, no meterse en las guerras de otros países. Y su trabajo es vigilar las fronteras de España, que no entren todos del ISIS, que no entren aquí. Ese es su trabajo, no meterse en las guerras de los otros. Que además vosotros os ponen allí a vosotros. ¿Quién distingue de vosotros un chií de un suní? Para meterse en medio de la pelea. ¿Y quién de los dos tiene razón? No sé si me explico. ¿Y tú sabes las barbaridades que hacen los chiitas también allí? No sé si me explico. O solo sabes las del ISIS, o solo ves de un lado. No sé si me explico. ¿Tú sabes? No, yo por lo menos no lo sé. Yo no distingo uno de otro, no sé exactamente lo que pasa allí. De luego yo allí no me meto porque no es mi pelea, es la pelea de ellos. Eso sí, normalmente lo que tienen que defenderse son ellos. La cosa es que nosotros le vendamos armas, al comercio libre, obviamente, y ese tipo de cosas. Sí. Pero deben defenderse ellos, que son los afectados. Y sobre todo, mira, esa zona, los turcos, si quieren, los turcos tienen un ejército de más de medio millón de hombres, si quieren acaban ellos con el ISIS. ¿Por qué no acaban ellos con el ISIS? Que es su problema, no el nuestro. No sé si me explico. ¿Por qué tengo que ir yo a pelear el asunto de los turcos? No sé si me explico. Turquía sí, porque Turquía es una guerra con ellos. No sé si me explico. Mientras no en territorio turco, sí, pero si quieren acabar con ellos, más afectados que tú están. Porque tienen un millón de refugiados, le están alborotando a los kurdos, un montón de cosas. Pero ellos por lo menos algo tienen que ver. Ni tú ni yo tenemos nada que ver con eso. Y si no van los turcos, que es lo que les afecta, yo tampoco. Así te lo digo. Pero, profesor, antes decías que la interdependencia hace que no haya guerra, que nos incentiva a no hacer la guerra. Pero eso está presuponiendo que lo que es verdad, que es que no es un juego de suma cero, el comercio, está presuponiendo que la gente lo entiende, pero es que la mayor parte de la gente cree que el comercio es un juego de suma cero y por tanto que lo que tú ganas es que lo he perdido yo. Entonces les lleva a actuar de manera perjudicial a nivel agregado, pero les lleva a actuar así, por lo tanto compiten entre ellos de manera agresiva. Pasa lo mismo dentro de las empresas. A priori
cuanto más gana la empresa, más ganan sus directivos y sus trabajadores. Pero lo cierto es que entre las empresas lo que vuelan son las puñaladas, los grupos de presión internos y las alianzas internas para conseguir trepar. Eso pasa también entre estados. Entonces, presuponer que la gente va a ser racional porque beneficia en agregado, cuando en realidad ellos creen que no beneficia en agregado y por tanto hacen la guerra... Defendiendo tú. Es decir, que al final, claro, el gobernante al final va a pensar en su interés, en la conservación de su Estado, en la conservación de su poder, y muchas veces hacen guerras simplemente pues, para quitar presión de un problema interno. Como cuando Clinton tiene el problema con Levinsky, pues bombardeó el Sudán, por ejemplo, para desviar no fue real, para desviar la atención de la sociedad de ese tipo de temas. Y puede ser cierto, pero que eso por las ideas realistas, porque piensas que tu Estado tiene un interés, tu Estado tiene una cosa por el estilo. Si tú crees en otro tipo de cosas, no funciona. Lo que dices tú es cierto, es decir, pero porque la gente piensa un clave de interés nacional. Pero yo estoy diciendo, y los teóricos de independencia, que al final sí que hay una pérdida para las dos partes de entrar en guerra. Eso es real, aunque no lo creas, eso es real. Y supongo que hay mucha gente que se va dando cuenta de eso, sobre todo los altos directivos de empresarial, por ejemplo, el director de Citroën, el director de Carrefour, el director de grandes empresas que tienen intereses en España y Francia, no creo que estén muy interesados en una guerra. Pudiera ser que la hubiera, pero no, se va reduciendo poco a poco el interés en esa guerra. Esa es la teoría de la interdependencia. Sí, esa es la idea, sí. Sí, pero digo que poco a poco... Ahora, gracias al comercio, aquí hay personas de otros países, hay personas que viajamos, todos más o menos conocemos extranjeros y gente de otro estilo. Es más difícil que antes que tú veas a esa persona como un enemigo. No quiere decir que no pueda darse, pero ahí está la tesis realista, pero yo creo que poco a poco se va dando eso. Que la paz cada vez mayor que hay en la Tierra se debe a ese tipo de mecanismos, que te compensa, no te interesa a ti meterte en guerra con otro. Que se va reduciendo, ¿no? Tienes razón que aún puede haberlas, pero de hecho, te fijas, hace tiempo que no hay guerras entre estados. Solo guerras de agresión imperial, pero las guerras son ahora a nivel de información, de espionaje... Pero ya no es lo mismo la guerra. De traiciones a políticos para pillarles con mujeres que no les quieren tener y arruinarles la vida personal y por tanto su imagen pública. Pero ya no es una guerra tan cruenta como la de antes, es una guerra ya va cambiando, en ese aspecto se civiliza.